Señor les bendiga grandemente. En esta mañana hermosa que el Señor nos regala, queremos dirigirnos a ustedes, llegar a sus hogares por este medio, donde el Señor nos provee para poder compartir la palabra de nuestro Dios, para poder hacer lo que Él nos manda, que es hacer su obra y sobre todas las cosas poder continuar haciendo que el Evangelio se extienda por todo el mundo. Y este canal que el Señor nos regala es aprovechable por cada uno de nosotros, los servidores de Cristo. Repito, en esta mañana quiero darles todas las gracias, toda la honra a nuestro Dios, pero también agradecer a nuestros pastores que nos permiten llegar a sus hogares, que nos permiten llevar el mensaje de la palabra, que nos permiten llevar una reflexión de lo que día a día debemos ser como hijos de nuestro Dios, de nuestro gran Dios. Les invito en esta mañana que, primero que todo, para dar comienzo a este devocional, hagamos una oración dándole gracias a nuestro Dios por todo lo que Él ha hecho, está haciendo y hará en nuestras vidas, por llegar a nuestros hogares y reconfortarnos cada día, pero por sobre todas las cosas, guardarnos de todo lo que está sucediendo en este mundo con esta pandemia. Mi amado Dios y Padre Celestial, te doy infinitas gracias en esta mañana, Rey poderoso y maravilloso. Gracias, Padre de la Gloria, porque tú nos permites, Señor amado, poder comunicarnos contigo, pero también poder llegar ante tu presencia, Señor Dios, con plegarias, poder llegar ante tu presencia por medio de las oraciones, Señor amado. Tú dices que tú te desenvuelves, que tú estás en todas partes, que tú llegas a nosotros y nos guardas de todo mal y de todo peligro. Tu palabra dice, Señor maravilloso, que los que tememos a ti, Señor Dios maravilloso, nunca nos tocarán las enfermedades, nunca nos tocarán, Señor amado, todas aquellas dificultades que el mundo padece, Padre. Por eso en esta mañana te doy infinitas gracias por tu iglesia, gracias por nuestros pastores, gracias por el ministerio Reino, Poder y Gloria, por la iglesia de la Mesa, por nuestros pastores delegados en cada una de las iglesias, ayuda, Señor Dios, de las congregaciones, Padre. Infinitas gracias por cada uno de mis hermanos, Dios de gloria, por los servidores de la congregación de la Mesa y de cada una de las iglesias, ayudas en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Te doy infinitas gracias, Señor amado, y te pido que en esta mañana seas tú colocando, Señor amado, en mi boca la palabra que tienes para llevar a cada uno de los miembros de tu iglesia, pero también a cada uno de aquellos que me escuchan y me ven por este medio, Padre. Gracias por el privilegio tan grande que tú me das, Señor Dios, de poder entrar a los hogares de cada uno de mis hermanos, a cada uno de los miembros de la iglesia, pero también por entrar a los hogares de aquellos que por circunstancias de las dificultades que se viven o por curiosidad de pronto llegan a ver este devocional, Padre precioso, para que seas tú hablando a sus corazones, Señor Dios. Gracias por usarme, Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén y amén. Bien, iglesia, amados hermanos, en esta mañana quiero compartir con ustedes una pequeña reflexión de la palabra. Y para esto yo quiero invitarlos, o los invito a que vayamos a lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la Biblia, ese legado que Dios nos dejó para vivir bajo una cobertura suya. Por eso les invito que vayamos a Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1, vamos a leer unos versículos y vamos a leer el versículo 1 como introducción, como tema central. Pero vamos a leer diferentes versículos de ahí en adelante. Les voy a estar compartiendo a medida que vamos escudriñando, que vamos diseminando lo que el Señor nos quiere decir en su palabra. ¿Estamos? Entonces vamos a leer la palabra de nuestro Dios y siempre debemos hacerlo invitando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para que nos guíen en la lectura, para que los guíen en el estudio, nos den la sabiduría para entender, a discernir y discernamos lo que nos quiere decir en ella. Dice la palabra de nuestro Dios en el versículo 1 del capítulo 17. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Gracias, papito Dios, por este mensaje, por este pequeño versículo bíblico,
Pero vamos a ver qué nos quieres decir en el amado Padre Celestial. Por eso te invito, Dios de gloria, que seas tú, Señor Dios, dándome la sabiduría y el discernimiento para poderlo hacer llegar a las diferentes familias y personas que están viendo en estos momentos este video. Bien, mis amados, amada iglesia, yo le coloqué un título como hubiera sido cualquier otro a esta pequeña enseñanza o a esa pequeña reflexión. Y le coloqué como título: Dios cuida de los que le temen. Mis amados hermanos, vamos a empezar por esto. Vamos a empezar voy a empezar diciéndoles de que Dios cuida a cada uno de los que mantenemos cogidos de su mano poderosa, de su mano protectora. Que Dios cuida de cada uno de aquellos que vivimos bajo el temor suyo. Si vemos en los diferentes capítulos del libro de Reyes, primera y segunda de Reyes, encontramos diferentes reyes que vivieron en las diferentes etapas. La mayoría de estos reyes hicieron las cosas que a Dios no le agradaban, hicieron cosas que en contra de los estatutos que Dios dejó. Pero también encontramos varios reyes que hicieron lo correcto ante los ojos de Dios. Y tocando un poquito ese tema, a mí me llama mucho la atención ver que de reyes malos salieron también hijos o reyes que fueron buenos, hicieron lo correcto ante los ojos de Dios. Pero en la mayoría de los casos, de los reyes malos también salieron hijos que reinaron con maldad, como lo hicieron sus padres. Tristemente, el 70-80% de los sucesores de los reyes fueron malos. Tristemente, repito. Que hicieron las cosas que a Dios no le agradaban, que fueron idólatras, que hacían monumentos para que el pueblo, incitaban, que es lo peor del caso, que incitaban al pueblo para que adoraran imágenes, para que adoraran cosas que a Dios no le agradan, que Dios prohibía y prohíbe en sus estatutos y estamentos. Por eso es importante que tengamos en cuenta en eso. Yo les invito, mis amados, a que leamos, a que estudiemos estos libros, porque nos quieren decir mucho en nuestro tiempo. En nuestro tiempo, mis amados hermanos, nosotros estamos viviendo épocas que la gente dice: no, pero es que eso era ya para la ley, eso ya no nos corre, no nos toca a nosotros, eso de la ley ya quedó abolida. Pues yo les tengo noticia, mis amados hermanos, que la palabra de Dios dice que los estatutos que Dios dejó, o sea, sus mandamientos, no son para el Antiguo Testamento, para el tiempo de la ley, sino que es hasta el fin del fin. Es para que todos y todo el mundo los tengamos en cuenta día a día y vivamos bajo esos parámetros. Otra cosa que el mundo no quiere entender, y por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo, mis amados hermanos. ¿Por qué yo le coloqué este tema? Dios cuida de los que le teman, de los que le temen. Porque Él envió a muchos profetas, entre ellos al profeta Elías. El profeta Elías era un siervo de Dios, y Dios lo usaba como usa a cualquiera de sus siervos aquí en esta época. Por eso le estoy diciendo que en el Antiguo Testamento la ley daba una cobertura, ¿cierto? Daba unas directrices, pero que eso se tiene que seguir cumpliendo en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es ratificación del Antiguo Testamento, con la diferencia que ahora vivimos bajo la ley. Entonces, bajo estos parámetros, el profeta Elías era un siervo de Dios y Dios lo usaba para diferentes cosas. Entre ellos lo usó para que fuera y le dijese al rey Acab que este personaje estaba guiando al pueblo por el camino equivocado, como sucede en muchas partes del mundo, con muchos de pronto falsos profetas que hay en el mundo. Lo estaban guiando al pueblo por un camino equivocado, por un camino de pecado. Entonces Dios le dijo al profeta Elías: ve y dile a ese rey, dile a Acab que no volverá a llover sobre la tierra si no es por su palabra. Cuando Elías dice si no es por mi palabra, nosotros sabemos que es palabra de Dios. Cuando el pueblo
renegaba contra Moisés. Dios le dijo a Moisés: no reniegan contra ti, están renegando contra mí. Por eso cuando nosotros hablamos mal de un pastor, cuando nosotros hablamos mal de una autoridad delegada por Dios, no estamos hablando mal de ese pastor o de esa autoridad, sino estamos hablando mal de nuestro Dios. Entonces de ahí que cuando el profeta Elías va y le dice a Acab que no iba a volver a llover sobre la tierra, sino hasta cuándo, o sea, si no fuera hasta que volviera él a hablar, a salir de su boca una palabra donde dijese: a partir de ahora va a volver a llover. Yo les invito a que lean esa historia, que es hermosa, es rica en sabiduría que nos da el Señor. Entonces el profeta, ¿qué hace? Va y le da ese recado a Acab, y Dios le dice: ahora tienes que huir. Lo envía, va y lo lleva por allá, le dice: vete para un lugar llamado Kerit, donde hay un río, te apostas allí haces refugio, y estoy hablando no textualmente, ¿no? Allí te vas a acomodar, vas a hacer una ranchita ahí, y allí tú vas a beber de ese riachuelo, de ese río, y yo te voy a enviar comida. ¿Qué comida? Carne y pan. ¿Y con quién? Con cuervos. ¿Saben, mis amados hermanos de iglesia, que los cuervos son carroñeros, los cuervos se mantienen de carne? Pero mire cómo es Dios. Por eso yo les decía al principio, Dios usa lo que Él quiera y lo que a Él le plazca para hablarnos, para hablar a nuestras vidas. Y por eso Él usó a cuervos para que le llevaran comida a un humano, a un ser humano como era el profeta Elías. Pero bien, no nos quedemos ahí. Ahí Dios ya estaba protegiendo alimenticia con el alimento y con el techo, entre comillas, al profeta Elías. Pero bien, pasemos de ahí. Sucede que en determinado momento el río se secó. Mis amados, mire, esto del río se secó, o del riachuelo se secó, lo estamos viviendo en estos momentos en el mundo, amada iglesia. El río de agua que alimenta el espíritu en el mundo se está secando, mis amados. Esto que está viviendo el mundo, esta pandemia que está viviendo el mundo, es el río que Dios tenía para alimentarnos, para darnos de beber y que no sufriésemos sed. ¿Y por qué lo hace Él? Porque sabe que el mundo se ha desviado, que está pasando lo que sucedía en la época de estos reyes y en el caso del rey Acab, de que el mundo está desviado de los mandamientos que Él dejó, que le están haciendo a Dios a un lado y estamos haciendo lo que nosotros queremos, como dice mucha gente por ahí. Yo creo en Dios a mi manera, y resulta que la palabra de Dios me dice que no debemos creer a nuestra manera en Dios, sino que debemos creer a la manera de Él, a la manera de Dios. Por eso, mis amados hermanos, en esta pandemia que estamos viviendo, en esta situación que está viviendo el mundo, Dios nos está hablando, nos está llamando, nos está diciendo: el río, el riachuelo donde yo les alimentaba, donde yo les daba agua para beber, ya se está secando. ¿Y qué hizo con el profeta Elías? Le dijo: vete para un lugar llamado Sarepta. Esto lo vemos más adelante en este mismo capítulo. En el versículo 9 dice la palabra de nuestro Dios que le dijo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Yo creo que el profeta Elías, cuando el Señor le dijo: te voy a enviar para que una viuda te sustente, me imagino él haya pensado: uy, una viuda pues debe ser una mujer con plata, porque si el esposo murió le debe dejar cosas. Y se llevó una sorpresa tan grande como las que nosotros a veces nos llevamos cuando pensamos que le pedimos algo a nuestro Dios y Dios de pronto nos contesta y vamos nosotros seguros de que nos dio lo que nosotros le pedíamos, y resulta que lo que el Señor nos da es algo contrario. Resulta que cuando él llegó allá, la viuda se estaba muriendo de hambre junto con su hijo. Y les invito a que lean sigan leyendo este capítulo, que es muy importante. Pero el profeta fue y le dijo: tengo sed, dame un vaso de agua. Ella le trajo el agua y le dijo: ahora dame de comer. Y ella le dijo: solo tengo un puñado de harina y un poco de aceite para hacer cocinarla y darle a mi hijo y comer yo y dejarnos morir, porque no tenemos absolutamente nada más.
Dios llevó al profeta allá donde la viuda con un propósito, no con el propósito de que el profeta fuera alimentado ni que fuera a vivir cómodamente, por el contrario. Lo llevó para que Dios quería probar la fe de esta mujer. Y cuando el profeta le dijo que le hiciera primero a él, ella no se puso a preguntar ni a rechistar ni a decir, ¿por qué ustedes si mi hijo y yo somos los que tenemos hambre? Sino que obedeció. Miren, mis amados hermanos, allí vemos la fe de una mujer. Ella vio en el hombre, en ese personaje que llegó allá, vio que era un hombre de Dios, que no era cualquier personaje, que allí iba a llegar la bendición de Dios. Por eso optó por dejar a un lado el hambre que tenía ella y su hijo y hacerle primero al profeta para que se cumpliese lo que luego vino después. Cuando vino la promesa de Dios y le dijo, el profeta le dijo, si tú haces primero para mí, de seguro que no te faltará la harina ni el aceite en tu mesa, en tu cocina, en tu hogar, mi amado hermano. Cuando nosotros ponemos primero las cosas al servicio de nuestro Dios, nunca nos va a faltar nada, porque allí está el Dios que provee, el Dios que cuida a los que le tememos. Si nosotros tenemos temor de Dios, mis amados hermanos, Él va a cuidar de nosotros. Y Él está cuidando de nosotros en esta pandemia. Él está cuidando de nosotros en este tiempo que estamos viviendo. Porque yo pregunto, ¿a qué hijo de Dios que está viviendo bajo su cobertura, Dios le ha permitido que esta enfermedad llegue a su casa o a su familia? ¿A qué familia cristiana de verdad Dios ha permitido de que estén aguantando, pasando necesidades? Habrá necesidades que las tienen que haber por la economía, por la situación que está viviendo el país, pero a nosotros no dependemos de este mundo, mis amados hermanos. Nosotros dependemos directamente de nuestro Padre Celestial, que es nuestro Padre adoptivo, que Él nos cogió, nos recogió, nos sacó del lugar en que estábamos, de allá, ese lugar, de ese fango pecaminoso nos sacó y nos tiene allí bajo su cobertura. Decía una vez, recién llegó nuestro pastor Daniel a la mesa, en una predicación que fuimos a hacer a Pulo, la primera predicación que fuimos a hacer a Pulo, al grupo familiar, y decía que Dios es como un paraguas gigante, que los que estemos bajo ese paraguas, bajo la cobertura de ese paraguas, puede llover todo lo que quiera y nunca nos mojaremos, porque estamos bajo la cobertura de ese paraguas. Dios es esto para nosotros, pero nosotros tenemos que estar bajo los alineamientos, bajo los estatutos, bajo esos parámetros, ese reglamento que Dios nos dejó para estar en comunión continua con Él, si queremos que esa agua tormentosa del mundo no nos toque, no nos moje, ni nos haga mal a nuestra salud ni a nuestras vidas. Por eso, mis amados hermanos, en esta mañana yo les invito para que tengamos un poquito de sabiduría para poder discernir el por qué está sucediendo lo que está sucediendo y las cosas hermosas y grandes que está haciendo Dios con nosotros. Mis amados hermanos, yo les bendigo grandemente en esta mañana. Yo les pido a mi Señor en el nombre de Jesucristo para que nos siga cubriendo, para que nos siga sosteniendo bajo ese paraguas, nos siga sigamos bajo esa cobertura. Pero también les invito, mis amados hermanos, para que eso suceda, tenemos que estar siempre en contacto con nuestro Dios. Gracias, amados hermanos. Gracias, Pastor Daniel, Pastora Sandra. Gracias, Dios de gloria, por darme el privilegio de poder llegar a sus hogares y poder haber compartido este pequeño mensaje, esta pequeña exhortación, esta pequeña reflexión, porque yo sé que es voluntad de Dios de que llegue a ustedes, a sus corazones, y que sea para que su vida, para que su forma de vivir y de pensar en cuanto a las cosas espirituales mejoren. Yo espero en el nombre de Jesucristo de que esta palabra haya llegado a sus corazones. Lo más importante, ya llegó a sus hogares, porque allí, si ustedes la están escuchando y la están viendo, es porque ya llegó a sus hogares. Dios llegó allí por medio de la palabra. El Espíritu Santo ya está morando allá, pero esperamos y espero en el nombre de Jesucristo de que por medio de esta exhortación podamos empezar, o mejor, continuar los que ya estamos y mejorar cada día en cuanto a estar bajo la cobertura de nuestro Dios. Dios me les bendiga grandemente, mis amados, y quiero cerrar con una oración para que sea el Señor llenándonos con su santa presencia en cada uno de nuestros hogares. Amado Padre,
Te doy gracias, Rey maravilloso, una vez más, por haberme permitido, Señor Dios, por haberme dado el privilegio de poder llegar a los hogares, Señor amado, con tu palabra, de que tú hayas llegado a cada hogar, Señor Dios, de la iglesia, de los hermanos, de las personas que nos ven, haber llegado a los hogares por el medio virtual, ya que no lo podemos hacer presencialmente, pero en el nombre de Jesucristo te pido, Padre Celestial, que esta palabra llegue a cada uno de los corazones, se quede en ella y que sea compartida. Mis amados hermanos, yo les pido en el nombre de Jesucristo de que compartamos este mensaje, que lo hagamos llegar a nuestros amigos, a nuestras amistades y que sea de gran, pero de gran bendición para cada uno de nosotros. Dios me les bendiga, mis amados, grandemente en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén y amén.